Yo decía en el día de hoy que en algún punto hay quienes se han robado el significado de la palabra libertad. Piénselo conmigo y en todo caso lo pensamos también con el señor Pacho O'Donnell, escritor, ensayista, bueno, una persona que usted conoce, historiador, por supuesto también. Pacho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gustazo hablar con vos. Bueno, igualmente, qué gusto tenerte. ¿Qué reflexión podemos hacer de esto en función de la mención de la palabra libertad, que para algunos parece ser hacer lo que quieran, ¿no? Independientemente de que hay un otro al lado, de que uno vive en una sociedad? Y yo un poco lo que sostengo es que la libertad es un elemento colectivo, que no es un elemento individual. La libertad es parte de los derechos que tenemos como sociedad. ¿Qué pensás? Mira, pensado desde un punto de vista psicoanalítico, diríamos, para lo mejor pensar, para pensar lo Sí. mejor, es que hay evidentemente un mecanismo de negación importante en algunos que no quieren darse cuenta que estamos viviendo una tragedia. Ujú. Lo que vivimos es una tragedia de carácter realmente planetario. Fue encantador, muy interesante la mención que vos hiciste a Frankenstein, ¿no es cierto?, de Mary Shelley, porque tomaste el tema, curiosamente tomaste el tema de la soledad. Ujú. Y yo creo que algo de la tragedia que vivimos es que el mundo se siente en soledad ante el abismo, o sea, era mentira que podía dominar a la vida. Era mentira que podía construir grandes avances científicos, grandes avances bélicos. O sea, fíjate vos que hasta los países más poderosos están siendo víctimas de este fenómeno, digamos, que evidentemente tiene que ver con el hecho de que como dioses hemos fracasado, ¿no es cierto? Porque esa es la metáfora de Frankenstein, ¿no es cierto? Alguien, en época que se hacían los experimentos galvánicos, Claro, ¿sí? claro. Es decir, cuando se suponía que a través de la electricidad, que era un elemento novedoso, muy moderno, entonces se podía dar vida, ¿no? Se podía devolver o se podía dar vida. Eh, eh, y bueno, creo que evidentemente todo lo que estamos viviendo nos arroja a una situación verdaderamente traumática. Ujú, ujú. O sea que creo que los psicoanalistas del futuro, los divanes del futuro, se va a hablar mucho de este tiempo, porque es un tiempo que va a dejar huellas graves, ¿no? Sí. Pacho, ¿te parece que el mundo tal y como lo conocemos ya cambió definitivamente? Y la pregunta es, ¿ese cambio es para mejor o vos no serías tan optimista? No sé, yo te tengo que contestar con la palabra incertidumbre. Ujú. O sea, yo creo que el mundo que viene es un mundo de la incertidumbre. Y como creo en la incertidumbre, tampoco te contestar tu pregunta, porque realmente no sé. Ujú. No soy demasiado optimista. Creo que todo esto es realmente un golpe muy fuerte Ujú. para, como ya te digo, el narcisismo humano Claro. que Ujú. suponía que podía controlarlo todo, ¿no es Ujú. cierto? Vamos a tener que aprender bueno, estamos en ese proceso, a convivir con la incertidumbre, no saber cómo va a ser el futuro, qué va a pasar, si nos vamos a contagiar, si nos vamos a morir, si vamos a poder trabajar, qué tipo de trabajos van a subsistir a esto. O sea, la incertidumbre es un sentimiento muy difícil de sostener, ¿no? Pacho, ¿cómo ves a la Argentina en este momento? ¿Cómo ves, digamos, el terreno social? ¿Cómo ves los focos importantes de desigualdad que tiene nuestro país? Yo lo veo con mucha admiración a la Argentina de hoy. Pienso que es una Argentina en que el Estado está funcionando, el gobierno está funcionando, la gente, salvo estos neuróticos sociales que hemos visto, está siendo muy solidaria, ha comprendido la situación. Me parece que se ha demostrado una gran capacidad, por ejemplo, de recuperarnos el atraso Ujú. de estructura sanitaria que teníamos debido en gran parte Sí. a la desidia del gobierno anterior. Creo que nuestra ciencia ha dado el ejemplo de poder fabricar respiradores, de poder hacer test válidos. O sea, creo que eso
a mí que me gusta la historia, te diría que la Argentina ante las situaciones difíciles siempre ha reaccionado, en su mayoría, sobre todo desde los sectores populares, las grandes mayorías, muchas veces con fallas de las dirigencias, digamos. Pero creo que este es un caso más, verdaderamente. Y fíjate vos que es una crisis muy complicada, porque hablamos de solidaridad, pero sin embargo lo que nos dicen es que estemos a 2 metros de distancia, que no abracemos a nadie, que no besemos a nadie. Sí. ¿Cuánto tiempo va a tardar en pasar esa idea de que el otro es peligroso, ¿no? De que el otro es riesgoso, el otro nos puede contagiar, de que va a ser difícil estar sentado codo a codo con alguien en una butaca, o sea, va a haber que procesar. Sí, ¿cómo ha Te cambiado diría la vida, que sí, que psicológicamente es una situación muy difícil de procesar, Y si, muy difícil. si tuvieras, Pacho, que pensar en algún momento histórico de la Argentina para conectarlo con esta realidad, un momento, un punto de inflexión, quizás, un momento donde, digamos, la sociedad, el pueblo fue protagonista, ¿con qué lo conectarías? ¿Qué te remite a algo familiar? Bueno, esta es una situación absolutamente novedosa. Sí. O sea que podríamos tomar algunos ejemplos de parentesco lejano, diríamos, ¿no? Haber superado la dictadura del proceso ha sido una cosa admirable y realmente que nos requirió mucho coraje, mucho esfuerzo. Sí, sí. Tuvimos una gran epidemia en 1871, ¿no es cierto? Una epidemia que se llevó el 8% de las vidas de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que sería el equivalente hoy a 320.000 muertes. O sea que fue una epidemia tremenda, que igual en este caso no había vacuna, y por entonces no se sabía qué era lo que lo transmitía, que después se descubrió que era el mosquito la Aedes aegypti. Pero creo que es una situación muy novedosa que conecta con temas que vos trabajaste muy bien en la introducción. Por ejemplo, el tema de la indiferencia. La indiferencia cobra en estos momentos una significación muy particular. A mí, por ejemplo, me extraña muchísimo, por utilizar una palabra cordial, que nuestros ricos no se han hecho, más allá de la ley, nada, estoy hablando de gestos, Sí. que nuestros ricos no se han hecho presentes en esta situación. Ahí lo tenés a Bill Gates financiando Sí, en otras partes del mundo pasa, ¿no? la exploración de las vacunas, Claro. ¿no es cierto? Sí. O sea, tenés, por ejemplo, varios ricos europeos que han transformado sus fábricas en fabricar respiradores o inclusive elementos necesarios de la protección de la gente que trabaja en la primera línea. Yo no he visto la presencia de ningún rico que diga, bueno, dono tanta cantidad de dinero para comprar respiradores o para algo. Sí, o sea, es cierto lo que estás consignando. ni un mínimo ejemplo, es una vergüenza. Una vergüenza. Recién escuchaba a tu entrevistado donde hablaba de la enorme fortuna que tienen algunos. No han sido capaces de dar un gesto que por lo menos los reconcilie un poquito, por lo menos que devuelvan un poquito de lo que se llevaron, ¿no es cierto? La verdad Realmente que sí. asombroso, asombroso. Pacho, te agradezco mucho el contacto, como siempre. No, por favor, un abrazo. Te mando un fuerte abrazo para vos. grande, que estés muy bien. Un abrazo grande.